Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Hacemos una pequeña introducción para conectar la clase de hoy día con la clase pasada. Y la clase pasada con la de hoy corresponden a cómo en la historia se reconstruyó la teología de la cristología, del Jesús humano y del Jesús divino. Espero que ustedes hayan revisado el material y hayan vuelto a ver el video, sobre todo para esta clase, para tener claridad y conectar la clase de ayer con la de hoy. Pero, ¿qué podríamos decir en la introducción para este aspecto? Bueno, la historia de la doctrina cristológica en los primeros siglos de la Iglesia es una historia de lucha, y así lo hemos visto en la clase anterior con estas herejías como el docetismo, el arrianismo, siendo una de las herejías más peligrosas de la Iglesia en la época, pero también en el tiempo de hoy. Y hemos dicho que los testigos de Jehová son los arrianistas actuales en el siglo XXI. Ahora, la clarificación y definición es fundamental. Lamentablemente los apóstoles, que habían dejado un testimonio claro y autorizado sobre la persona de Cristo en las Escrituras, especialmente en el Nuevo Testamento, pero lamentablemente no nos habían proporcionado una terminología técnica sistemática para expresar cómo Jesús podía ser simultáneamente Dios y a la vez hombre. 100% Dios, 100% hombre. Cuando la iglesia se extiende más allá de su contexto judío original hacia el mundo greco-romano, surgieron preguntas filosóficas y teológicas complejas. ¿Cómo puede el Dios eterno e inmutable convertirse en hombre? ¿Cómo pueden coexistir la divinidad y la humanidad en una sola persona? ¿Tiene Cristo una naturaleza o dos? ¿Una voluntad o dos? Bueno, estas no eran preguntas meramente académicas o escolásticas. En juego estaba la realidad de la misma salvación como argumento gregoriano nicesiano del siglo IV, quien dijo lo que no fue asumido no fue sanado. Si Cristo no asumió completamente nuestra humanidad, entonces no podemos ser completamente salvos. Si Cristo no es verdaderamente Dios, entonces su muerte no tiene poder infinito para expiar el pecado de los hombres. La cristología correcta no es un lujo teológico, es esencial para el Evangelio. Durante los primeros 5 siglos de la Iglesia surgieron diversas herejías cristológicas, cada una de las cuales enfatizaban un aspecto de la verdad sobre Cristo a expensa del otro. Hemos como definido la palabra herejía, es enfatizar una parte de la verdad y no de la verdad completa. Por lo tanto, algunas herejías negaban la verdadera humanidad de Cristo, como el docetismo. Otras negaban su plena deidad, como el arrianismo. Y otras más intentaban explicar la unión de la divinidad y la humanidad de manera que terminaban negando una o la otra, como el nesterianismo y el euticanismo. En respuesta a esta herejía, la Iglesia convocó concilios ecuménicos para definir y defender la fe apostólica. Recuérdense que hemos dicho que
estos concilios lo que buscan es ratificar lo que ya la Biblia dice. No es que creemos en la unión hipostática, donde hay dos naturalezas en una sola persona, la creemos desde el Concilio de Calcedonia 451 para adelante, recién estamos creyendo eso. No, los concilios están ratificando lo que la Biblia ya dice, porque nuestra creencia está en la Biblia y no en los concilios. Ahora, durante este periodo, en esta clase, examinaremos las principales controversias cristológicas y los concilios que abordaron aquello. Primero, estudiaremos las primeras herejías cristológicas del siglo II y III, el docetismo, el adopcionismo y el arrianismo. Y segundo, examinaremos el concilio de Nicea, el 325 después de Cristo, que afirmó la plena deidad de Cristo contra el arrianismo. Tercero, exploraremos el periodo de Nicea a Calcedonia, cuando surgieron nuevas controversias sobre cómo se relaciona la divinidad y la humanidad en Cristo. Y finalmente estudiaremos el concilio de Calcedonia, 451 después de Cristo, que proporcionó la definición clásica de la persona de Cristo que ha guiado a la Iglesia Ortodoxa durante más de 1500 años. A través de este estudio, veremos que la ortodoxia cristológica es un camino estrecho entre errores opuestos. La Iglesia tuvo que navegar cuidadosamente entre negar la humanidad de Cristo y negar su deidad, entre confundir las dos naturalezas o separarlas. El resultado fue la doctrina de la unión hipostática. En Cristo, dos naturalezas completas, divina y humana, están unidas en una sola persona, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Bueno, nuestra introducción para entrar a la segunda parte de esta clase, y para ello vamos a orar. Padre, oramos en el nombre de Jesús pidiendo tu gracia, que nuestro entendimiento se abra para comprender la riqueza que la historia de la teología nos muestra a través de los concilios y la importancia que tuvo el poder defender aquellas verdades doctrinales, teológicas, bíblicas a través de los concilios y a través, Señor, del debate sano por la verdad. Te pedimos tu gracia para el entendimiento, la sabiduría, la inteligencia, para comprender y saber defender nuestra fe cuando así se requiera. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos con la presentación de la clase de hoy. Ok, bienvenidos todos. De Nicena o de Nicea a Calcedonia, desde un concilio del 325 al 451. Y evidentemente ya vimos alrededor de 3 o 4 herejías que en el siglo I, siglo II, trataron de imponerse y negar lo que la Biblia afirmaba sobre la divinidad y la humanidad de Cristo. Miramos el doxionismo, miramos el arrianismo y miramos el docetismo. Ahora, tras la resolución de la cuestión de la divinidad de Cristo en Nicea, surgió una nueva pregunta fundamental. Si Cristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, ¿cómo se relacionan estas dos naturalezas en una sola persona? Bueno, en el siglo V fue escenario de debates apasionados, concilios decisivos y formulaciones que definirían la ortodoxia o la enseñanza, la doctrina cristológica para
siempre. Bajo esta circunstancia se dieron estos debates en contra de otras herejías que nacen en este periodo del 4 al 5 de los primeros siglos. ¿Cuál es el problema ahora, en el siglo V, sobre la cristología? Bueno, resuelta la controversia arriana que niega la divinidad de Cristo, la Iglesia se enfrentó a preguntas igualmente urgentes sobre la relación entre las dos naturalezas. Y las preguntas fueron, ¿se mezclan para formar una tercera naturaleza? ¿Permanecen completamente separadas una de la otra? ¿Tiene Cristo una voluntad o tiene dos? Bueno, las respuestas incorrectas a estas preguntas amenazaban con destruir no solo la doctrina cristológica de Cristo, sino también la doctrina de la salvación o la soteriología. En primer lugar, la confusión de esta doctrina estaba en mezclar las naturalezas. Y la pregunta era, ¿se fusionan las dos naturalezas en una sola entidad híbrida? ¿Son las dos naturalezas tan distintas que implican dos personas? ¿Absorbe la naturaleza divina a la humana o viceversa? Preguntas, preguntas y más preguntas. Bueno, Apolinario, que dio origen a esta filosofía teológica, el apolinarismo, es la negación de la humanidad completa. Apolinar de la Odisea 310 al 390, obispo ferviente y defensor de la deidad de Cristo contra el arrianismo. Sin embargo, en su celo apologético, fue demasiado lejos en la dirección opuesta. Terminó por negar la humanidad completa de aquel a quien intentaba defender. Se recuerda que en la segunda clase hablamos de los métodos cristológicos teológicos, el descendente y el ascendente, y una de las premisas que establecimos fue que cuando damos demasiado énfasis a la divinidad, empezamos casi a negar la humanidad, o viceversa, cuando empezamos a establecer y enfatizar tanto la humanidad de Cristo que empezamos casi a negar la divinidad. ¿Y cuál era la premisa que se nos dio en esa clase? Es que ambas perspectivas no eran contrarios, sino que complementaban, dándonos un equilibrio entre enfatizar tanto la divinidad como la humanidad, o enfatizar tanto la humanidad como la divinidad. Un énfasis desmedido de la divinidad o de la humanidad nos puede llevar a las herejías que mismo estamos estudiando. Ahora, ¿cuál es la enseñanza central de Apolinar? Este afirmaba que Cristo tenía un cuerpo humano y un alma humana como principio de vida física, pero que en lugar de una mente o espíritu humano, una nous, poseía el logo divino. Según él, Apolinar, si Cristo tuviera una mente humana completa, existirían dos centros de conciencia en una misma persona, lo cual resultaría imposible y contradictorio. Ahora, ¿cuál es el principio de Gregorio de Nacioceno? Lo que no fue asumido no fue sanado, pero lo que está unido a Dios, eso también es salvado. Ahora, esta respuesta teológica es devastadora para el apolinarismo. Si Cristo no asumió una mente o espíritu humano completo,
entonces nuestra mente y nuestro espíritu no fue redimidos. La salvación requiere que Cristo asuma toda nuestra naturaleza humana, incluyendo la dimensión racional y espiritual. Además, un ser con cuerpo humano, pero sin mente humana, no sería realmente un hombre, sino algo radicalmente distinto. ¿Cómo se llega a condenar esta herejía? Bueno, el 381 después de Cristo, el concilio de Constantinopla primero, porque hubieron dos, la primera condena formal del apolinarismo se reafirma que Cristo debe poseer una unidad completa, incluyendo una mente racional. ¿Cuáles fueron los argumentos clave? La mente racional es esencial. O sea, los padres ortodoxos insistieron, sin mente humana, Cristo no sería verdaderamente hombre. La redención exige solidaridad total con la naturaleza humana. Y luego Calcedonia, el concilio de Calcedonia, el 451 después de Cristo, la segunda condena explícita se define positivamente que Cristo es perfecto en la humanidad, verdaderamente hombre, de alma racional y de cuerpo. O sea, el apolinarismo ilustra un peligro recurrente en teología, proteger una verdad, la deidad, de manera que se destruye otra, la humanidad completa. Y eso son los peligros que corrieron durante los primeros siglos. Luego nace una segunda herejía, el nestorianismo, que es la separación de las dos naturalezas. Y esto a comienzos del siglo V, una controversia aparentemente litúrgica desencadenó uno de los debates cristológicos más intensos de la historia. El título Theotokos, Madre de Dios o Portadora de Dios, aplicado a María en la devoción popular desde hacía generaciones, fue cuestionado públicamente por el patriarca de Constantinopla, poniendo en juego nada menos que la unidad de la persona de Cristo. Se creó este título Teotoco para hablar de alguna manera que María, como madre de Dios, no madre de Jesús, madre de Dios, portadora de Dios, había permanecido después del nacimiento de Jesús en condición de virginidad, cosa que después la patrística va a negar hasta el día de hoy. Bajo esta circunstancia, Nestorio y el título Teotocos. Fíjense esta expresión, Teotocos, no la pierdan de vista. Bueno, la posición de Nestorio, patriarca de Constantinopla y representante de la escuela de Antioquía, rechazaba el término Teotocos. Argumentaba que María no dio a luz a Dios, sino al hombre Jesús. Prefería el título Cristotocos, Madre de Cristo, que le parecía más preciso y menos susceptible de malas interpretaciones de carácter teológica. Bueno, más allá del debate terminológico, la posición de Nestorio sugería que en Cristo había dos personas, la persona divina del Logo y la persona humana de Jesús, unidas en una mera conjunción, sinapeía o asociación moral, pero no en una verdadera unión ontológica. O sea, era una unión aparente, pero no esencial. Ahora la escuela de Antioquía pone límite. Nestorio era heredero de la tradición teológica de Antioquía, que enfatizaba
legítimamente la distinción entre las dos naturalezas de Cristo frente al riesgo de esta mezcla, de esta mixtura. Sin embargo, Nestorio llevó esta distinción hasta un extremo inaceptable. ¿Qué era lo correcto en Antioquía? Distinguir en rigor entre la naturaleza divina y la naturaleza humana de Cristo, evitando su confusión o mezcla. Esta distinción es esencial para la ortodoxia, para la teología, la enseñanza. ¿Cuál era el exceso de Nestorio? Llevar la distinción hasta el punto de dividir a Cristo en dos personas independientes, unidas solo externamente por una asociación moral o de voluntades, eliminando totalmente la unión ontológica de ambas naturalezas. ¿Cuál es la consecuencia fatal de esta posición? Si hay dos personas en Cristo, no existe un verdadero mediador entre Dios y el hombre, la mediación exige que una sola persona una en sí misma ambas naturalezas. O sea, separar las naturalezas en dos personas, hay dos personas porque hay dos naturalezas, es no entender, y por eso, como los apóstoles no nos dejaron un glosario de términos teológicos para aclarar algunas ideas de la Biblia, entonces lo construyeron estos términos. Por eso estamos hablando de este término Teotoco, dándole a María una condición de madre de Dios que fue negada totalmente en la patrística en los primeros siglos y posteriormente también, y confundiendo de que porque hay dos naturalezas, tiene que haber dos personas. Ahora miren ustedes, Cirilo de Alejandría, la respuesta ortodoxa que produce. Este fue el principal defensor de la ortodoxia frente a Nestorio. Su argumento central era brillante en su simplicidad. María dio a luz a una persona, no a una naturaleza. ¿Qué les parece? María dio a luz a una persona, no a una naturaleza. Y esa persona es el eterno Hijo de Dios. Por tanto, es teológicamente correcto llamarla Teotocos, no porque la naturaleza divina tuviera un comienzo, sino porque la persona a quien ella dio a luz es Hijo, es Dios el Hijo. Como ustedes se pueden dar cuenta, algunos consideran que el término está correcto y otros que confunde totalmente. Bueno, la unión hipostática, según Cirilo, nos presenta acuñando el concepto de unión hipostática, las dos naturalezas se unen en la única persona, hipostasis, del Logo encarnado. La unión no es superficial ni meramente moral. Aunque Cristo tiene dos naturalezas, divina y humana, hay un solo sujeto personal. No existe el Jesús humano, por un lado, y el Logo divino por el otro. Ahora, Cirilo usó también una naturaleza del Logo encarnado, fórmula que, aunque bien intencionada, causaría confusión posterior al prestarse a interpretaciones monofisistas, que es otra herejía. Bueno, implicaciones soteriológicas del nestorianismo. ¿Cómo Nestorio miraba la salvación? La herejía no era solo un error abstracto, ponía en juego la realidad misma de la salvación. Y esto planteaba sin un mediador verdadero,
Si Cristo es dos personas, no puede haber un mediador genuino entre Dios y los hombres. La mediación exige que una sola persona posea ambas naturalezas en sí mismo. Si las dos naturalezas están solo externamente asociadas por elementos externos, exógenos, la humanidad de Cristo no está verdaderamente unida a la divinidad. Por tanto, nuestra propia naturaleza no puede ser redimida ni elevada hacia Dios. O sea, no podría Jesús habernos salvado bajo estas circunstancias planteadas anteriormente por Nestoriano. Ahora fíjese el concilio de Éfeso, 431. El emperador Teodosio II convocó un concilio en Éfeso para zanjar la controversia. Dominado por Cirilo y sus aliados, el concilio condenó a Nestorio. Afirmó que María es verdaderamente Teotocos y aprobó las 12 anatemas de Cirilo. Sin embargo, la controversia no concluyó ahí. Los seguidores de Nestorio se separaron y fundaron la Iglesia del Oriente, a veces llamada incorrectamente Iglesia Nestoriana, que se extendió hacia Persia, India y más allá, convirtiéndose en una de las tradiciones misioneras más activas de la antigüedad tardía. O sea, aún debatiendo y superando el pensamiento nestorio, aún así comenzó un proceso de extensión de ese pensamiento filosófico teológico que se extendió en la plantación de iglesia hacia hacia el oriente. Bueno, ahora nace Eutiques, que es la confusión de las dos naturalezas. ¿Se dan cuenta ustedes cuánto la iglesia tuvo que debatir y pelear para enfrentarse a estas herejías que son la exaltación de una parte de la verdad? Más adelante les voy a dejar un cuadro completo de todas las herejías y lo que propusieron y cómo fueron debatidas. Lo que aquí sí se establece que reconociendo o reaccionando con vehemencia contra el nestorianismo, Eutiques cayó en el error contrario. En su celo por preservar la unidad de Cristo, terminó por eliminar la distinción entre sus naturalezas. Y aquí está el monofisista que hablamos anterior. Eutiques enseñaba que tras la encarnación, Cristo tenía una sola naturaleza, mono, por eso es mono, uno, del griego monos y physis, naturaleza. Monofisista, una naturaleza. Ahora, las dos naturalezas, divina y humana, se fusionaron o se mezclaron en una sola. O sea, se confundieron ambas naturalezas en una persona. Ahora, ¿qué afirmaba Eutiques? Que Cristo era de dos naturalezas antes de la unión, pero en una naturaleza después de ella, sugiriendo que la humanidad fue absorbida o transformada por la divinidad. O sea, la divinidad se ha comido, se ha fusionado y ha terminado comiéndose o escondiendo la humana. Ustedes se dan cuenta, termina el primer siglo con Juan, el escritor de Apocalipsis, inicia el siglo II hasta el siglo V, hay un montón de controversia.
especialmente en los siglos 3, 4 y 5, porque hasta el siglo II se conservaron muchos de los discípulos de los 12 discípulos. ¿Ah? Hasta ahí permanecieron los discípulos de Juan, los discípulos de Pedro, etcétera. Pero ya en el siglo III ya están todos muertos, de tal manera que se levantan otros que no fueron discípulos directos y a través de la influencia, lo miramos en la clase anterior, a través de la influencia griega, comenzaron a debatirse y a cuestionarse aquellas doctrinas, aquella teología bíblica que no tenían un glosario técnico del lenguaje para explicar lo que estamos conversando, estas dos naturalezas. Ahora, ¿cuál es el error fundamental del eutiquianismo? ¿Qué dice? Cada naturaleza realiza lo que es propio en comunión con la otra. El verbo hace lo que le pertenece al verbo, ahí estarían los milagros, y la carne lo que le pertenece a la carne. Y esto dice el Papa León I en el tomo a Flaviano. Si las dos naturalezas se mezclan o fusionan, entonces Cristo no es verdaderamente Dios ni verdaderamente hombre. Si una tercera cosa, una naturaleza híbrida, produjera esta unión, esta fusión de ambas naturalezas, produciría una tercera naturaleza y esta sería de tipo híbrida, que no comparte plenamente ni la esencia divina ni la humana. Esto destruye simultáneamente tanto la deidad como la unidad de Cristo y con ello toda posibilidad de salvación genuina. El monofisismo es el espejo del nestorianismo, donde Nestoriano divide el monofisismo y confunde. Ambos errores destruyen al mediador. Mire usted el concilio de ladrones, 449 después de Cristo. El emperador Teodosio II convocó un nuevo concilio en Éfeso, presidido por Dioscoro de Alejandría, firme partidario de Eutiques. Mediante la intimidación, presión física y violación de los procedimientos canónicos, este concilio absolvió a Eutiques y condenó a sus oponentes ortodoxos. El Papa León I rechazó categóricamente sus conclusiones y la denominó latrocinium. Ahora, el concilio de ladrones, latrocinium. La Iglesia nunca reconoció su legitimidad. La crisis exigía una respuesta conciliar nueva, convocada en condiciones de libertad y rigor teológico. Fíjense el concilio de Calcedonia. Y aquí tenemos la definición clásica de la persona de Cristo, 451 después de Cristo. Después de concilio y tras concilio, tras concilio, tras concilio, el concilio de Calcedonia termina por definir este debate que se ha mantenido por casi 4 o 5 siglos. Y tras la muerte de Teodosio II en 450 después de Cristo, el nuevo emperador Marciano y la emperatriz Pulquería, en consulta con el Papa León I, convocaron el cuarto concilio ecuménico de la historia, celebrado en Calcedonia, ciudad próxima a Constantinopla, en la actual Turquía, en octubre de 451 después de Cristo. Reunió a unos 600 obispos, convirtiéndose en el concilio más numeroso hasta entonces celebrado. ¿Cuáles fueron las figuras clave de este concilio de Calcedonia? El Papa León I, el emperador
Marciano y Pulquería, su mujer, y Anatol de Constantinopla. Estos personajes ocuparon un lugar fundamental. Papa León I, el emperador Marciano y Pulquería, y Anatol de Constantinopla. ¿A qué definición se llega? ¿Ah? ¿A qué definición se logra llegar en Calcedonia? Dice, perfecto en divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad y consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, reconocido en dos naturalezas, aquí están las cuatro sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. En una sola persona, prosopón, palabra griega para persona, y en una sola hipostasis, o sea, en una sola naturaleza. Este texto elabora tras semanas de debate y revisión cuidadosa, negaba con precisión extraordinaria entre los errores del nestorianismo y del euquianismo, estableciendo los límites dentro de los cuales debe operar toda reflexión cristológica ortodoxa. Entonces, Calcedonia nos da la respuesta al debate de siglos con respecto a la divinidad y humanidad de Cristo. Ahora, las cuatro negociaciones de Calcedonia. El corazón de la definición son cuatro adverbios griegos que determinan los límites de la ortodoxia cristológica. ¿Cuáles son? Asunjutos, que significa sin confusión, las dos naturalezas no se mezclan ni fusionan, refuta totalmente Eustaquio. Segundo, aterpetos, sin cambio, ninguna naturaleza se transforma en la otra, la divina no se vuelve humana, ni viceversa. Y luego tenemos simplemente sin división. Las dos naturalezas nos dan lugar a dos personas distintas, refuta totalmente a Nestoriano. Y sin separación, las dos naturalezas están permanentemente unidas y no pueden ser separadas en ningún momento. Ahí tenemos los cuatro sin, los adverbios. Así que, ¿cuál es el resultado de todo esto? Cristo, una sola persona, dos naturalezas. Una sola persona, dos naturalezas. Naturaleza divina, naturaleza humana. Una sola persona, hipostasis del logo encarnado. Sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La unión de las dos naturalezas ocurre en el nivel de la persona, hipostasis. No en el nivel de las dos naturalezas mismas. Esa unión personal, no una confusión de esencia. Cada naturaleza conserva íntegros sus propios atributos y propiedades. Y esto es fundamental entenderlo. Bueno, evidentemente que esta unión de las dos naturalezas ocurre en el nivel de la persona, hipostasis, no en el nivel de la naturaleza misma. Es una unión personal, no una fusión de esencias. Cada naturaleza conserva íntegros sus propios atributos o propiedades. ¿Cuáles son estas 7 afirmaciones clave?
que debemos nosotros tener en cuenta, considerar. Una sola persona, un solo y el mismo Hijo, no dos Cristos ni dos hijos, refutando directamente al nestorianismo, dos naturalezas completas, perfecto en la divinidad, perfecto en la humanidad, no parcialmente uno u otro, sino plenamente ambos. 3. Doble consubstancialidad. Consubstancial con el Padre en la divinidad, consubstancial con nosotros en la humanidad. Cristo no es un ser híbrido intermedio. Las 4 negociaciones, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, que son los 4 verbos que delimitan el espacio de la enseñanza cristológica. Propiedades preservadas. Cada naturaleza conserva sus propios atributos. No hay transferencia ni mezcla de propiedades entre las dos naturalezas. Y 6, unión en la hipostasis, que la unión ocurre a nivel personal, no natural, y es una unión de persona, no una fusión de esencias o sustancia. Bueno, ahí tenemos las 6 afirmaciones de lo que nos ha dado el concilio de Calcedonia. ¿Cuál es la importancia de Calcedonia? La definición de Calcedonia se convierte en el estándar de la ortodoxia cristológica. Para la gran mayoría de la cristiandad es aceptada por las iglesias católicas romanas, ortodoxa oriental y protestante. Aunque no resuelva todos los misterios de cómo coexisten la divinidad y la humanidad en una persona, establece los límites dentro de los cuales debe operar la reflexión cristológica. Calcedonia no es el punto final de la teología, sino el marco imprescindible dentro del cual continúa. Dentro del cual continúa. Ahora, fíjense ustedes el desarrollo posterior. Communicatio idiomatum, o sea, la comunicación del idioma, los atributos y acciones de ambas naturalezas pueden atribuirse a la única persona de Cristo, dado que es la misma persona quien actúa en ambos. Dos voluntades, la doctrina de las dos voluntades de Cristo, una divinidad y una humanidad, fue definida en el tercer concilio de Constantinopla, 681 después de Cristo, resultando el monotelismo. Y la reflexión continúa, los teólogos de todas las épocas han continuado profundizando dentro del marco calcedonio, explorando las implicancias de la unión hipostática para la cristología y la soteriología. La iglesia no calcedonianas, ¿quiénes son? La iglesia copta, etíope, la iglesia siria y la iglesia armenia. Estas rechazaron la terminología de dos naturalezas de Calcedonia, creyendo que era demasiado cercana al nestorianismo. Prefirieron la fórmula de Cirilio, una naturaleza del logos encarnado. Son llamadas iglesias no calcedonias, ortodoxas orientales, distintas de las iglesias ortodoxas orientales calcedonianas. La perspectiva del diálogo moderno, el ecumenismo teológico del siglo XX ha revelado que gran parte de la división era terminológicamente más que sustancial. Muchas de estas iglesias afirman y creen en la plena deidad y humanidad de Cristo, usando simplemente un vocabulario diferente para expresarlo. La iglesia histórica, la iglesia copta ortodoxa egipcia, la iglesia etíope ortodoxa tehuajedo, la iglesia siria ortodoxa de Antioquía, la iglesia apostólica
Armenia e Iglesia Malankara de la India. Aquí está la tablita que les mencioné sobre la herejía, el docetismo, adocionismo, arrianismo, apolinarismo, nestorianismo y euticanismo. Los siglos, la enseñanza que planteaban, el error fundamental y el concilio condenó con nuevas perspectivas o apreciaciones de cada uno de los concilios. Los 4 concilios ecuménicos, el de Nicea 325, se recuerdan que miramos la clase pasada esta palabrita homoiousios, que se le agregó una iota a el arrianismo contra el arrianismo. Constantinopla 381 reafirma Nicea, niega apolinianismo. Éfeso 431, Teotoco condena el nestorianismo. Y Calcedonia 451, una persona, dos naturalezas. Cada concilio respondió a una crisis cristológica concreta, acumulando y precisando la doctrina ortodoxa sobre la persona de Cristo. No son invenciones ni articulaciones progresivas de la fe apostólica frente a errores concretos que se dieron post tiempo apostólico. Desde la perspectiva cristológica, evidentemente que armamos todo el aparato soteriológico, o sea, la salvación. Y la importancia de la cristología ortodoxa, de una cristología equilibrada, desde arriba, desde abajo, no puede exagerarse. Como hemos visto repetidamente a lo largo de la historia doctrinal, la soteriología depende directamente de la cristología. Los errores cristológicos no son meras disputas académicas, ponen en juego la realidad misma de la salvación. Si no es verdaderamente Dios, no nos puede salvar. Si no es verdaderamente hombre, no nos puede representar. Si la naturaleza está dividida, la mediación se destruye. No hay mediador para con los hombres y para con Dios. Bueno, como siempre les dejo las citas bíblicas contra el docetismo, contra el adocionismo y arrianismo, luego la unión de las dos naturalezas, Romanos 1, 3 al 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder. Y 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Hebreos 2:14, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Bueno, las herejías evidentemente, ¿qué tratan de hacer? Distorsionar la verdad, ¿cierto? Por lo tanto, cada herejía cristológica, al enfatizar un aspecto de la verdad sobre Cristo a expensa de otro, amenazaban con distorsionar irreparablemente el Evangelio. No eran simplemente errores teóricos, alteraban la identidad del Salvador y con ella la naturaleza misma de la salvación. El docetismo hacía de la encarnación una mera apariencia, vaciando la realidad de muerte redentora de Cristo. El adopcionismo reducía a Cristo a un hombre extraordinario, negando su capacidad de salvar con poder divino infinito. El arrianismo convertía al Hijo en una criatura incapaz de comunicar la vida divina a los redimidos. El apolinianismo dejaba sin redimir la mente humana, la dimensión más profunda alienada de Dios. El nestorianismo destruía la unidad del mediador, imposibilitando la verdadera reconciliación. Y el euticanismo creaba un ser híbrido que no era posible, ni Dios ni hombre, incapaz de salvar. Bueno, inventaron
los concilios nuevas doctrinas? Es una buena pregunta, por todo lo que uno escucha y ve en las redes sociales, pensando que son los concilios los que nos dieron la doctrina y nosotros creemos los dogmas de los concilios. Pero como lo he dicho una y otra vez, y lo seguiré diciendo, los concilios solo confirmaron lo que la Biblia ya decía. ¿Ah? No inventaron, lo que los concilios nos agregaron fueron la terminología, la hipostasis, etcétera, etcétera, un montón de términos teológicos, griegos teológicos, para aclarar, no sé si aclaran tanto, pero para aclarar lo que la Biblia estaba diciendo. Los apóstoles no nos dejaron un glosario de términos y sus significados teológicos griegos, sino que los primeros 5 siglos se tuvo que inventar ciertos términos para poder enseñar lo que la Biblia estaba diciendo. Por lo tanto, nosotros no creemos, nuestra fe no está basada en lo que los concilios construyeron, sino en lo que la Biblia dice y que los concilios confirmaron. Los concilios ecuménicos no hacen más que imponer filosofía griega sobre el texto bíblico, inventando doctrina que los apóstoles jamás enseñaron. Esta es la objeción común. Este argumento es frecuente tanto en críticos modernos como en ciertos círculos evangélicos populares. ¿Cuál es la respuesta ortodoxa? Los concilios no inventaron doctrinas nuevas, articularon con precisión filosófica lo que la escritura ya enseñaba. Como señaló Atanasio, la iglesia no creó doctrina, sino que defendió la fe que fue una vez dada a los santos. La terminología técnica, persona, naturaleza, hipostasis, sirve para excluir interpretaciones erróneas de los textos bíblicos, no para sustituirlos. Fíjese el tomo de León y su influencia. La carta del Papa León I al patriarca Flaviano de Constantinopla, conocida como Tomo de León, fue el documento teológico más influyente del Concilio de Calcedonia. En él, León articuló con claridad meridiana la doctrina de las dos naturalezas en una persona, refutando tanto el nestorianismo como el euticanismo. Los obispos reunidos en Calcedonia lo recibieron con entusiasmo. Pedro ha hablado por la boca de León, aclamaron, reconociendo en él la voz de la tradición apostólica. La cristología como fundamento de fe. Solo el Cristo de Calcedonia puede ser nuestro Salvador. Verdaderamente Dios para poder salvar. Verdaderamente hombre para poder representarnos. Y una sola persona para poder ser el único mediador. Su deidad garantiza que su sacrificio tiene valor infinito. Su humanidad garantiza que puede representarnos auténticamente. Y su unidad personal garantiza que hay un solo y verdadero mediador entre Dios y los hombres y que su obra mediadora es eficaz y completa. Nuestras preguntas de reflexión que siempre tenemos, ¿no? Te las pueden ver. ¿Por qué es tan importante para la iglesia primitiva defender toda la plena deidad como la humanidad de Cristo? ¿Qué se pierde, qué se niega en cualquiera de las dos? ¿Cómo respondería a alguien que afirma que los concilios inventaron doctrinas que no están en la Biblia? Etcétera, etcétera. Ahí está la pregunta. Lectura recomendada de Atanasio. La Cruzada de Literatura tiene una buena cantidad de libros de los padres de la iglesia, lo que se llama la patrística, de Atanasio, de León, de Ireneo de León, etcétera, etcétera, que vale la pena de repente. Y si no los puede comprar, yo creo que la mayoría están en PDF, buscándolo en Google, lo más seguro que los pilla para echarle una leíta por ahí. ¿Qué vamos a tocar en la próxima clase? Bueno, habiendo recorrido los primeros 5 siglos de la historia de la doctrina
cristológica, la próxima sesión avanzará desde la definición histórica a un examen sistemático de una persona y obra de Cristo. La unión hipostática, el triple oficio, teoría de la expiación y estados de Cristo. La humillación, la exaltación, la estructura narrativa y la teología de la vida, muerte, resurrección, ascensión de Cristo y el regreso inminente del Señor Jesucristo. Concluyamos. La fe defendida a través de siglos, de los primeros 3 siglos, 5 siglos, que fue un debate constante, pero la fe ha tenido que ser defendida 2000 años prácticamente después de la era apostólica. Dios con nosotros. A lo largo de estos 5 siglos de controversias, concilios y definiciones cuidadosamente elaboradas, la Iglesia no inventó una nueva doctrina, defendió con los mejores recursos intelectuales de su tiempo la fe que fue una vez dada a los santos, el Cristo de Calcedonia, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, una sola persona, es el Cristo de las Escrituras, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Este estudio de la historia doctrinal no es solo ejercicio académico, es una invitación a una adoración más profunda y fundamentada de nuestro Señor. Un resumen visual de Nicea a Calcedonia, Nicea 325, Constantinopla I 381, Éfeso 431 y Calcedonia 451, ¿cierto? Este recorrido cronológico muestra la lógica acumulativa del desarrollo doctrinal. Cada concilio parte de los anteriores, responde a nuevas amenazas y profundiza la comprensión de quién es Jesucristo. La sabiduría de la Iglesia a través de los siglos. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, una sola persona. Esta es la conclusión de estos 5 siglos. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre y una sola persona. Esta es la confesión que la Iglesia pagó cara en sangre. Exilio y controversia. Estudiarla no es solo erudición, es aprender a adorar con mayor precisión, profundidad y gratitud al Cristo que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahí les dejo el mapa conceptual de herejía y sus correcciones. Queridos, en estas 2 clases, esta y la anterior, hemos echado una mirada a la historia. Es fundamental mirar la historia. Si uno solo se quedara con lo que la Biblia dice, se quedaría con una gran riqueza, pero la Biblia tiene un contexto judío, pues de ahí salió el cristianismo, pero también un contexto histórico. Y estos primeros siglos que se estudian en la teología patrística, que sería un curso que podríamos dar mucho más adelante, uno entiende que este debate acalorado muchas veces con estas herejías que se levantaron, tratando de ignorar o la divinidad o la humanidad de Cristo. Ustedes se fijan, los primeros siglos después del siglo I, los primeros 4 o 5 siglos que siguieron, fue tratar de negar la divinidad de Cristo o la humanidad de Cristo, dependiendo la herejía de turno. Hoy día hay un gran debate en el mundo teológico sobre la divinidad de Cristo. Cuento viejo. No es nada nuevo, diría alguien, no es nada nuevo, seguimos con los mismos que se debatió los primeros siglos de la historia del cristianismo. Así que a poner nuestra mirada, sí, en la Escritura, lo que la Biblia revela del Hijo de Dios, y también de repente echarle una mirada a la historia de cómo se debatieron, cómo se defendió la fe en 5 siglos, pero también en 2000 años.
Dios les bendiga, queridos, y nos vemos próximo martes, a la misma hora, para otra clase de Cristología. Dios les bendiga y nos vemos. See you soon. Bendiciones.